Bendiciones, mis amados. Estamos hablando de nuestra identidad con nuestro Padre Dios. Quedamos en el capítulo anterior de las responsabilidades como padre y las responsabilidades como hijo, sabiendo que nuestro Padre nos anhela tremendamente y que aunque nosotros seamos infieles a Él, Él permanece fiel. Él jamás será infiel. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 13, dice, si somos infieles, o sea, no crédulos a lo que Él nos dice, al no hacer su voluntad, sino ir en desobediencia, aunque no hagamos mal, Él va a permanecer fiel a lo que Él dijo que iba a hacer. A lo que Él haya prometido, Él va a permanecer fiel esperando poder hacerlo. Pues no puede negarse a sí mismo, ya que Él juró por Él mismo de que lo iba a hacer. Entonces, aquel que dice, Padre nuestro, cuando tú estás hablando de Padre nuestro, y estamos hablando de Padre Dios, no de Padre de la tierra, no en el que tú te involucras en los negocios de tu Padre, no, en los negocios de tu Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que yo tengo que estar en el cielo con mi Padre, pero vivo en la tierra. Por eso el apóstol Pablo decía que estamos sentados juntamente con Cristo, y Cristo está sentado en el cielo a la derecha del Padre. Quiere decir que cuando Él está hablando de eso, está hablando de lo que Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Tiene que haber una manera en que yo pueda saber cómo yo estoy sentado en los cielos. Y esa única manera de cómo saber que yo estoy sentado con mi Padre en los cielos es desprendiéndome de las cosas de aquí. Mientras yo siga fascinado, obstinado, egoístamente, pensando solamente en las cosas que yo quiero hacer, consumar, realizar, alcanzar, yo voy a estar aislado de mi Padre. Porque Él es espíritu. Las cosas que a mi Padre le interesan son las cosas que Él planificó de antemano, que están en los cielos para que se desaten en la tierra. Jesús hablaba siempre de que Él hablaba lo que había oído del Padre, y el Padre estaba en los cielos. Él decía que Él estaba haciendo las cosas que Él veía a su Padre, y su Padre estaba en el cielo. Él dice, mi Padre aún está trabajando. ¿En dónde? En el cielo. Y las cosas que yo veo que mi Padre hace, yo las hago aquí. Pero profeta, la Biblia no dice que Él descansó al sexto día y ya se acabó todo. Una cosa es crear y otra cosa es formar. Mientras nosotros no podemos entender eso, la creación y la formación, esas son cosas diferentes. Yo y mi esposa creamos 2 hijos. Dios nos dio la facultad para procrearnos, para crear esas figuras. Él puso dentro de nosotros la capacidad para poder hacerlo. Una cosa es crearlo, comenzar a crecer y que comencemos a formarlo. Las cosas todas están creadas, pero muchas se están formando. Por eso es que hay cosas proféticas que están anunciando lo por venir, pero no se le pasan a Dios de que Dios las está haciendo ahora de acuerdo a los resultados que el mundo está tomando. No, Señor, antes de que el mundo fuera mundo, dice que inclusive Jesús fue inmolado por nosotros. Y que todas las cosas fueron hechas para Él cuando nada había sido hecho. A Dios no le coge de improviso nada. No, se está formando lo que ya Dios creó. Por eso es que Él puede ser fiel y no va a cambiar jamás. Aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel porque su plan, el plan de Dios, se va a hacer. Cuando nosotros dejamos influenciar por Dios a través del Espíritu y de la palabra, nosotros comenzamos a ser parte de lo que ya Dios vio que iba a hacer. Y si tú
haces parte de lo que Dios va a hacer, pues Dios va a hacer en tu vida lo que se propuso hacer. La diferencia está en que tú conozcas lo que Dios quiere hacer en tu vida. De allí la importancia que estamos en esta serie. Y es verdad que conocemos a ese Padre, porque le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, pero nosotros todavía seguimos aislados de ese Padre, porque estamos pensando egoístamente solo en nosotros. No dice que no pensemos en nosotros. Sino que cuando pensemos en que las cosas que hagamos le agraden a mi Padre, porque fuera de que es mi Padre celestial, es mi Padre Dios. Mi Padre terrenal no sabe lo que va a pasar en una hora, no sabe lo que va a pasar mañana, no sabe lo que va a pasar con mi vida, pero mi Padre Dios lo sabe. Mi Padre terrenal no pudo preparar mi futuro. Él me fue preparando y me fue educando mientras sus ojos, sus oídos y su mente iban contemplando las posibilidades de la vida para poder ayudarme. Otros no tuvieron ese Padre que pudo hacer eso. Pero ese es el mundo natural. El Padre eterno, el Dios Padre mío y el Dios Padre tuyo, aunque tus padres lo hicieran bien, o aunque tus padres lo hicieran regularmente, o aunque tus padres hubieran fallado, o aunque tus padres nunca te hubieran tenido en cuenta, tu Padre tiene un plan, tiene un propósito, tiene una carrera que es diferente a la que tu Padre te puede dar. Gloria a Dios por aquellos padres que han guiado a sus hijos a que se encuentren con el camino de Dios. Porque más fácil va a ser para ellos conocer el propósito de Dios en su vida, el por qué son llamados hijos, para qué Dios te hace un llamado santo y qué Dios coloca en ese llamado. Aquel que se atreve a decir Padre nuestro está hablando de que mi Padre Dios gobierne mi vida, porque mi Padre Dios no es como mi Padre terrenal que no conoce lo que me puede pasar mañana, que Él puede pensar hacerme bien, pero Él está limitado a tiempo, espacio, dinero, economía, sociedad, fuerza, salud. Mi Padre de los cielos no contempla nada de eso. Aún Él prepara el plan de mi Padre para que mi Padre sea ayudador de mi vida. Y si Él es causante de daño, Dios va a usar ese daño para en eso darme fortaleza en una área en la que Dios me va a usar a mí para su plan y su propósito, porque voy a ser educado en esa área por encima de muchas personas para ser ejemplo y ayudador a esos que Dios ha visto. Conocer a ese Padre es conocer el deseo de ese Padre, y por eso le puede llamar Padre nuestro. Jesús podría decir, el que me ve a mí, ve al Padre, porque las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, hablo lo que el Padre quiere que yo hable, y yo hago lo que las palabras que mi Padre dijo que yo hiciera, eso hago, porque eso es lo que yo veo que mi Padre hace. O sea, un conocimiento de intimidad. Cuando nosotros llamemos Padre nuestro, es porque nosotros estamos seguros, convencidos, tenemos la seguridad y la certeza de que hablamos con nuestro Padre Dios, y que nuestro Dios Padre nos habla como hijos. Nos enseña lo por venir, nos dice cómo hacerlo, nos da la idea de oro, el pensamiento que Dios quiere colocar en nuestro corazón y los hechos que conllevan esos pensamientos. Nos los hace ver, nos hace conocer. Entonces le podremos llamar Padre nuestro, Padre mío. Entonces se podrá decir como Jesús, ¿quieren ver al Padre? Mira lo que hablo y lo que hago, porque yo hago lo que el Padre me dijo que hiciera. Ese es el grado de espiritualidad al que la iglesia de Jesucristo se va a mover en este último tiempo antes del arrebatamiento.
en donde los adoradores en espíritu que ya están o se están formando, el Señor los anda buscando, no porque Él los va a formar, sino porque la orden ya salió hace mucho tiempo. Y el crecimiento de la iglesia ha sido dado para que la iglesia entienda que el tiempo más glorioso de la espiritualidad de la iglesia está en este momento sucediendo, en donde ya los padres de la preposición, que simbolizaron el conocimiento, el alimento de todos los días, ahora se tiene que cerrar la escritura para, y hablo en alegoría, no vayan a decir mañana el profeta está diciendo que no volvamos a leer la escritura y a meditar en ella. No, llegamos al tiempo en donde si el entendimiento tuyo ha percibido, ha florecido, hasta en la capacidad de dar el fruto del conocimiento de Dios, entonces ya la Biblia se va a cerrar, porque tú eres las páginas leídas de la Biblia de Dios. Ya no en conocimiento, sino en darle a la luz, a las personas la luz de ese conocimiento. El entendimiento para poder que ellos alcancen y logren lo que Dios desea. Porque cuando le decimos Padre nuestro es porque estamos en la disposición de que así como Él se nos manifiesta, se enseña a los demás. Jesús vino a enseñar al Padre, a honrar al Padre, a glorificar al Padre, a mostrarle a la gente que lo que Él hablaba venía del Padre y lo que Él hacía también. Y a decirle que estuvieran gozosos, no porque caminaran con Él, sino porque ellos estaban en la voluntad de Dios, apuntados en el libro de la vida de Dios como los hijos de Dios. Que se alegraran, se gozaran por eso. Eso es lo que va a pasar en este tiempo. Una identidad de una iglesia gloriosa, que donde se pare van a poder decir Padre nuestro. Porque cuando lo están diciendo Hijo tuyo. Muéstrate, Padre mío, porque eso fue lo que tú prometiste. Para eso enviaste al Consolador, al Ayudador, al que tiene el poder para poder hacer. Aquí estoy, soy tu Hijo. Ese tipo de naturaleza divina es la que va a empezar a fluir en la iglesia. Ya no habrá que clamar por la gloria y la unción como si ella estuviera muy lejos. Ella está dentro de ti. Nos falta la identidad de que nuestro Padre es Dios y de que Él está en Jesús, Jesús en Él, y ellos moran en mí, y el Espíritu Santo que mora en mí es el que está haciendo las comunicaciones, los mensajes entre el Padre, el Hijo y yo. El Espíritu Santo es el que lo está haciendo. Se necesita que mi conversación, mi oración, sea en el Espíritu, para poder llamarle Padre nuestro que estás en los cielos. Y quiero seguir al siguiente parágrafo. Dice, santificado sea tu nombre. Y cuando habla de santificado sea tu nombre, aquí podemos entrar a mirar cuando de verdad alguien sabe que está hablando con el Padre eterno, con el Padre Dios. Es aquella capacidad espiritual que nosotros vamos alcanzando, en donde naturalmente vamos a honrar y a glorificar a ese Padre sin tener que hacer ese esfuerzo. Usted mira, y yo sé que aquí le va a caer un porrazo a la iglesia, pero yo no estoy para agradar a las personas, sino para que Dios le hable a las personas. Y cuando Dios te habla a ti a través de mí, créeme que ya primero me ha hablado a mí, me ha disciplinado a mí, y me sigue disciplinando, me sigue haciendo crecer, me sigue jalando las orejas, me sigue cambiando las cosas, porque todavía seguiré creciendo hasta que parta con Él.
pero una cosa sí sé, que cualquier cosa que Él me enseñe o que Él me muestre, y que en ese instante yo pueda estar requete que contra seguro de que es la vida de Dios en mí, debo de comunicárselo a la iglesia. Porque yo soy trompeta, pero trompeta en los labios de Dios. Y cuando Él está hablando de que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos hablando a aquel que no va a orar con el Padre y primero siente hasta maripositas por aquí adentro, sobre todo si tiene que hacerlo en el púlpito de la congregación y le dicen, por favor, ora para empezar, o ora para despedir, o ora por los enfermos, o ora por tal, y entonces es mirando a ver qué me acuerdo de la Biblia para decir, a ver a qué parágrafo voy, a cuál de los tantos escritores de la Biblia me voy a dirigir, a ver cómo, Espíritu, ayúdame a ver qué palabra, acuérdame de versículos, temas, ¿qué hago? Para que la gente entienda que soy espiritual. Yo sé que no te va a gustar. No digo que todos estemos ahí. Algunos estarán en esa vida de comunión, de poderle llamar Padre nuestro, santificado sea tu nombre, y que en el momento de empezar ese diálogo con Él, sabiendo su comportamiento, que es nuestro Padre es Dios, y que Dios mi Padre me llama hijo, yo no tengo por qué buscarme unas palabras rebuscadas en la Biblia para hablar con mi Padre. ¿Qué tal que mis dos hijos y mis dos hijas tuvieran que venir a hablar conmigo y tuvieran que ir a mirar ahí, que me grabaran las conversaciones para mirar cómo yo hablo con ellos y cómo ellos me respondieron y qué no me gustó a mí o qué sí me gustó, para ellos buscar de esas palabras y acomodar una conversación para hablar conmigo? Una locura, una locura. Eso hace la iglesia. Por eso es que el Señor antes de la oración modelo les criticaba, diciendo, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan. No fue que les dijo gentiles, sino que les dijo, ustedes oran una repetición de repetidera, que no parecen hijos, ni adoptados. Parecen que no fueran hijos. Oran una repetición de repetidera, una palabrería, pensando que van a impresionarme a mí. Y muchas veces cuando oramos no lo hacemos ni para impresionar al Padre, lo hacemos para impresionar a los que nos están escuchando, de que qué espirituales somos. De eso es que está hablando el Señor. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería, por tratar de organizar una oración espiritual, tratar de formar una nube que haga parecer a los demás de que estamos en el Espíritu y que el Padre nos está oyendo. O sea, tenemos que dejar de jugar a la iglesita. Tú eres la iglesia, mi hermano, mi hermana. Tus palabras, las que te salgan de tu corazón, así no esté ni en Génesis, ni en Apocalipsis, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Efesios, en ninguna parte. Esas son las palabras que Dios quiere oír, las que salen de tu corazón, que hablan del Padre nuestro, que estás en el cielo. Te voy a santificar, Señor. Santificado sea tu nombre. No voy a buscarme esas palabras recogidas o acordarme del predicador aquel como oró y el momento de unción que se levantó y cómo la gente se quebrantó, a ver si me acuerdo de esas mismas para volverlas a hablar. No es imaginándonos eso, porque no vamos a ser oídos cuando hagamos de esa forma. Jesús dijo, por tanto no os hagáis semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que vosotros le pidáis. Estamos desnudos delante de nuestro Padre. Las únicas palabras que Dios desea salir son las que salen de tu corazón. Hablaba en estos días con un ministro. Por 14 años o 15 años estuvo siempre con un grupito muy mínimo, pero de pronto comenzó a buscar a Dios desesperadamente y me comentaba que se dio cuenta de que las únicas palabras que podía decirle muchas veces por horas o por días era: Señor, te amo, Señor, te amo. Porque decidió ya ir a conocer personalmente a ese Padre, a pesar de que es un pastor. Decirle: Señor, siempre he estado buscando lo que yo pensé que yo quería hacer o para lo que tú me levantaste, pero nunca te había preguntado qué tú deseas hacer, cómo lo quieres hacer, con quién lo quieres hacer, cómo, con qué tiempo, con qué personas. No lo sé. Empezó así, dice que después se dio cuenta que ni así él podía orar. Se sentía que siempre lo había hecho mal. Y solamente dice que por semanas, por días, por horas, solamente decía: Señor, no lo sé, solo sé que te amo. Señor, no lo sé, solamente sé que te amo. Y lo que no ha visto en 14 años, lo está viendo en 3 meses. Y está en un lugar difícil geográficamente. Y no tiene ni publicidad, ni radio, ni televisión. Y Dios le dio una estrategia y la está siguiendo, y Dios lo está multiplicando, lo está bendiciendo. Su corazón está lleno de gozo porque por primera vez pudo ver a Dios hacer cosas grandes. Porque nos acostumbramos al milagrito, a la señalita, y Dios estuvo, esa es la unción, esa es la gloria. Y luego un mes, para abajo. Un mes sin tener respuestas, sin tener resultados. Y entonces volvemos a entrar a la apatía y a la desesperación. Cuando Él está hablando de santificar su nombre, es que nosotros podamos ir a la presencia del Señor para reconocer que fuera de Él nada podemos hacer, que sin Él tampoco lo vamos a lograr, que no es ir a pedirle que haga mi proyecto, sino ir a preguntarle a Él cuál es su proyecto. Y para que Él nos cuente su proyecto, haz de cuenta que tú vas a tu papá. Y tú vas a tu papá natural. Y que tú quieres que tu papá te cuente cómo es que está haciendo el dinero, y cómo está haciendo el capital, y cómo es que hace los negocios. Bueno, tu papá primero va a querer que tú te intereses por los negocios de él, que tú te intereses por hablar con él. O sea, que tú estés interesado en poder hacer lo que tu padre hace. Un padre que le suelta a un hijo las cosas sin saber que su hijo las sabe hacer, es un padre irresponsable. Es un padre matador de hijos. Porque le está dando al hijo lo que no tiene la capacidad para hacer, lo está enviando al mundo para que sea avergonzado, humillado, atribulado, para que se pierdan delitos y pecados, porque no va a saber hacer lo que el Padre sabe hacer, por cuanto el Padre nos lo ha enseñado. Entonces es necesario ir al Padre para que el Padre nos enseñe. Glorificar al Padre es buscar su corazón, buscarlo a Él. No buscar el interés de mi dádiva, mi necesidad. Él la conoce antes de que yo lo piense, antes de que me llegue la necesidad. Él ya lo sabe. Él tiene la respuesta, pero Él quiere que yo lo busque a Él, que yo busque a mi Padre Dios. Pero la mayoría de las veces buscamos a Dios y nos olvidamos que es Padre. Lo buscamos como la respuesta de nuestra necesidad, pero no al Padre que es Dios. Y luego queremos que Él nos trate como hijos del Padre Dios. Ajá. Mira, a mí me encanta mucho cuando hablamos del Padre y el Hijo,
hablar de David. Después del Señor Jesucristo, David. Porque es increíble, y digo increíble para mi mente finita, cómo este hombre en el tiempo en que le tocó vivir, que no tenía todo este conocimiento de escritura que tenemos nosotros, ni siquiera lo que él vivió estaba escrito. Yo imagino que eran puros papiros ahí donde el hombre comenzaba a escribir cosas y los archivaba al uno, pues a otro los guardaba. No había eso. Únicamente estaba los primeros 5 libros. Tenía que vivir por ellos. He compartido muchas veces que los ministros de gracia se conocen no porque hablen del Nuevo Testamento, sino porque hablen del libro donde hay mayor gracia, pero que hay que encontrarla solamente por el Espíritu. Si tú ves, el apóstol Pablo escribió todas sus cartas basado en la espiritualidad de los libros antiguos. El Espíritu Santo le reveló cosas que estaban en los libros antiguos, pero a nivel espiritual para la iglesia hoy. Y este hombre podía entender eso. Y lo podía hacer por una sola cosa. Porque él buscaba al Padre con su espíritu, con su alma y con todo su cuerpo. El deseo de David siempre, Dios lo preparó así. Anhelar ardiente, ferozmente, con vocación, con pasión al Señor. Cuando alguien busca desesperadamente al Señor, en todo momento, en todo lugar, a primera hora, a mediana hora, a tarde hora, la Biblia dice que David oraba por la mañana, al mediodía y por la noche. Dice que cuando él levantó el tabernáculo de David, se oraba 24 horas al día. Y el rey, siendo el rey, tenía 2 turnos para orar y adorar y buscar de Dios. Me imagino que en un turno dormía y en el otro turno tenía que resolver las cosas del reino. Pero esa es la locura, la pasión por ese Padre. En el Salmo número 63, yo sé que ya el tiempo me está llamando, pero quiero comenzar el Salmo, aunque sean las primeras palabras. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. En algunas Biblias dice de madrugada, en otras dice de temprano, en otras de primero. El original hebreo me enseña a mí que es que lo va a buscar con ganas, con temprano, con afán, con pasión, con deseo ardiente y fervoroso de oír la voz del Padre, de deleitarse en Él, de sentir su gloria en el ambiente, de saber que la presencia está en ese lugar. El que aprende a conocer eso, ya no desea otra cosa sino estar ahí. Pero de eso hablaremos en el próximo capítulo para poder saber: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nadie podrá santificar al Padre si no conoce esa aureola de intimidad que da la presencia de Dios. Espíritu Santo, yo sé que tú estás haciendo una labor poderosa en el mundo entero. Sé y reconozco que igual que tú tocas la trompeta en mí, la tocas en miles de personas en el mundo. Pero estamos pasando por el mejor tiempo de la iglesia, lo reconozco. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.